Muchachos, la selección que nos hizo felices. De Matías Bauso. Sobre muchachos, no paramos de cantarles desde que arrancó Qatar 2022. Muchachos, los muchachos que venían invictos, se cayeron cuando arrancó un mundial, pero se levantaron y volaron a lo más alto. Los de la juventud, los de la garra, los de los bailes, los de las mandíbulas apretadas. Porque ahora queda festejar, pero antes, mucho antes de ser nuestros muchachos, ellos fueron de sus familias, de las veces que cargaron bolsas, que tuvieron hambre y frío, que le dijeron que no y pensaron que sus sueños eran inalcanzables, que sufrieron lesiones y que lloraron de amargura, pero juntos lograron algo único, nadie se va a olvidar de ellos. ¿Cómo Messi se convirtió en el genio cotidiano y en un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana? ¿Qué le dijeron a Dibu Martínez en Boca y en River para rechazarlo y quedar desilusionado? ¿Y el día en que Di María festejó el triunfo que su hija le ganó a la muerte? Las muchachas de la selección argentina y las infinitas formas de familia, los pueblos que los vieron nacer y los homenajearon como los nuevos héroes, cómo fueron sus vidas antes de ser coronados de gloria. Aquí una mirada sobre esos muchachos que ya son parte de la historia, corazones futboleros, por algo nos volvimos a ilusionar. El equipo de los sueños, por Matías Bauso. Durante mis primeros años en la Facultad de Derecho, mientras me aburría en alguna clase, hacía listas. Trataba de recrear los 100 mejores discos de los 80 de la Rolling Stone norteamericana, los libros publicados por Borges en el orden cronológico, arquero de la historia de Racing o planteles argentinos en los mundiales de Inglaterra 66 en adelante. En esas listas siempre me quedaba algún espacio vacío, siempre la memoria me traicionaba, excepto en dos, en la de los campeones mundiales del 78 y del 86. Era imposible que se pasara alguno de esos 43 nombres. Pasarela aparecía dos veces. Ser campeón del mundo otorga esa cualidad, nadie se va a olvidar de ellos. El 18 de diciembre pasado se sumaron 26 nombres a esa lista exclusiva y con vocación de eternidad. En la ceremonia de premiación, antes de la entrega de la Copa, se dieron los galardones individuales. Argentina se quedó con 3 de los 4. Enzo Fernández fue elegido mejor jugador joven del campeonato. Dibu Martínez, mejor arquero, y a Messi lo destacaron como mejor jugador. El Balón de Oro, pocas veces un premio de ese tenor fue tan disputado, pocas veces fue tan obvio quién se lo merecía. A pesar de las distinciones individuales, lo más destacable de la campaña argentina en el Mundial de Qatar fue la actuación colectiva, el equipo. No hay contradicción entre una cosa y la otra. Existe una relación causal. Los jugadores se destacaron porque el equipo les dio una red de contención y los potenció. Un libro que se debería escribir, las frases hechas, los conceptos vacíos y el fútbol. Uno de los capítulos podría llamarse El equipo de memoria. Fue el Coco Basile que habló de las virtudes de repetir equipo, de que jugaran siempre los mismos, de encontrar los titulares para cada posición, y con su poder de elipsis, su sagacidad porteña y su bozarrón fijó en el inconsciente futbolístico lo de el equipo de memoria. Casi un año antes del Mundial, tras ganar la Copa América en el Maracaná, parecía que Scaloni había conseguido su equipo intocable, el que cualquiera podía repetir como nuestros abuelos recitaban las formaciones de los equipos de los 40 y los 50. Solo podía haber dudas en los laterales de la defensa y eso solo porque los 4 postulantes tenían diferentes características, pero eran igual de eficaces, Molina o Montiel, Acuña o Tagliafico. El resto, el sueño húmedo del Coco, el equipo de memoria. Dibu al arco, Tamendi y Romero como centrales, y de ahí para adelante todo bien claro. De Paul, Paredes y Lo Celso, Messi, Lautaro y Di María, los suplentes los que envueltos en la bruma de la incertidumbre. Joaquín Correa, Nico González, Guido Rodríguez, Papu Gómez. Eran las primeras variantes, siempre con la esperanza de que Ezequiel Palacio se pusiera bien, así integraba ese grupo. Pocas veces les había pasado a Argentina que tanto tiempo antes de un mundial tuviera tanta certeza sobre el equipo titular y estuvieran tan claramente definidos la gran mayoría de los cupos del plantel. Quedaban muy pocos lugares en el avión que iba a Qatar a pesar de la lista. Y a partir de la pandemia, los 5 cambios. Se había ampliado a 26 jugadores. Pero unas semanas antes del primer partido, eso se empezó a resquebrajar. Lo que la temporada europea había insinuado y lo que afectaba a otras selecciones participantes, pasó también en Argentina. Primero fue la lesión de Lo Celso. Después quedaron marginados Nicolás González y el Tucu Correa. También se debe sumar que otros indispensables llegaban con lesiones y faltas de actividad. Romero, Acuña, Di María, Paredes, Lautaro y De Paul, sin ser titular en su equipo.
A los pocos partidos de las 6 indiscutibles de arriba, solo Messi quedaba incólume. De Paul, tocado, Lautaro y Paredes al banco, Lo Celso en su casa y Di María mirando el partido desde el costado de la cancha sin siquiera cambiarse. El equipo de memoria se había dinamitado, lo que para otros hubiera significado una catástrofe. Al equipo de Scaloni lo terminó empujando a ser campeón del mundo. Otra particularidad del plantel. En cada lista mundialista hay polémicas jugadores que piden la gente y el periodismo que no son convocados. Desde JJ López a Canilla, de Verón a Zanetti, según el Mundial. O el caso inverso, jugadores que nadie, excepto el técnico, pondría en la selección. Casi caprichos de los conductores. La del director técnico de una profesión muy caprichosa. Es una profesión muy caprichosa. Aunque después rindieran. Valencia y Ardiles para Menotti, Garreo, Brown, Basualdo, Lorenzo, Monzono de Sotti para Bilardo, son algunos de los ejemplos. Y también está Pablo Paz, Ufred, Garcés, Pozo, Federico Fernández y varios más. En la lista de este mundial no hubo ninguno de estos casos. Nadie pudo decir que Scaloni estaba dejando afuera algún jugador que merecería estar. Tanto es así que tal vez el único puesto disputado fue el del tercer arquero, ni que alguno era hijo de Scaloni, que se había metido solo por una decisión arbitraria del técnico. Pero debe hacerse una aclaración. Hay muchos hijos de Scaloni, jugadores que llegaron al mundial como indiscutidos, pero que antes habían sido apuestas exclusivas del hombre de Pujato, que demostraron con sus actitudes y actuaciones en eliminatorias, Copa América y la finalísima, que merecían su lugar. Jugadores que se consolidaron en sus equipos europeos y que fueron comprados por clubes más relevantes a partir de cómo se destacaron en la selección. Dibu Martínez, Cuti Romero, De Paul, Paredes, Nicolás González y varios más fueron decisiones tempranas del DT. Durante el segundo tiempo de la semifinal, Lionel Scaloni se dio un gusto inusual en una instancia de ese calibre. Con el tercer gol argentino, el partido quedó definido. El técnico argentino hizo ingresar a los jugadores de campo que no habían tenido minutos hasta ese momento. Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyt. Tuvieron la posibilidad de jugar varios minutos, de ser campeones del mundo dentro del campo. Así, de los 26 integrantes del plantel jugaron 24. Solo no pudieron entrar los dos arqueros suplentes, Jerónimo Rulli y Franco Armani. Más allá de ese gesto generoso, no es lo mismo jugar algunos minutos que ver todos los partidos del banco, del técnico. Que todos tuvieran tiempo en cancha habla de la deductibilidad de los planteos, de la elasticidad táctica del equipo, que desplegó diversos esquemas con diferentes nombres para ejecutar sus ideas permanentes, invariables, de ser protagonista, de abastecer a Messi, de mantener al rival lo más lejos posible del arco propio. Lo más destacable es que la gran mayoría de los jugadores tuvieron su momento relevante durante el campeonato, que llegaba la ocasión, fueron importantes para el equipo. Si alguno puede decir que lo de Lautaro fue decepcionante y desplegar hipótesis respecto a qué hubiera pasado si no le anulaban aquellas magníficas definiciones frente a Arabia Saudita, o si hacía alguno de los de mano a mano, que en el recuerdo parecen una decena, que Messi le sirvió frente a Australia. También se debe recordar que convirtió en penal, que nos dio pase a semifinal, o su ingreso en el final con sus chances de gol, y la gran jugada para la conquista del tercero. Montiel, que perdió el lugar con Molina, ni hablar, es el que sale en todos los videos, en todas las fotos, el que pateó la última pelota, la que hizo llorar a todos. Tagliafico había tenido un flojo debut frente a Arabia, casi una continuación de su actuación frente a Francia en 2018, como si los mundiales no fueran cosa suya, pero en las instancias decisivas y por la suspensión de Acuña regresó y tuvo dos actuaciones perfectas y emocionantes, frente a Croacia y Francia. Y Dybala parecía que su destino era el de extra, aparecer de fondo en las fotos, recalentar y no entrar. Solo le había tocado ese ingreso testimonial en la semifinal, pero en la final, con apenas 5 minutos, hizo su aporte fundamental. El inicio del último gran ataque argentino, el que pudo terminar con el cuarto gol, el quite a metros del área chica a Mbappé en el minuto 124 y convirtió su penal en la tanda. En las redes siguen apareciendo videos y ángulos nuevos de la final. El segundo gol argentino es de esos que nunca nos vamos a cansar de ver, que como el de Diego a los ingleses, aunque en esa época hubiera 2 o 3 cámaras que lo registraran, seguiremos encontrando detalles, descubriendo nuevas virtudes de los argentinos y dificultades superadas que habían pasado inadvertidas hasta el momento. Si el fútbol tuviera una checklist de cómo se debe jugar, ese gol cubriría cada ítem. Presión, precisión, velocidad, habilidad, emoción y, claro, belleza.
un rush vibrante y hermoso de menos de 10 segundos y 105 metros de largo. Participó más de medio equipo. Rechazo de Dibu, presión de Álvarez, anticipo de Molina, McAllister de primera, giro y pique veloz al vacío, con la fe de los que confían en sus compañeros. Control y toque imposible de Messi. De espaldas con la capellada del botín, casi con desdén, como si fuera un jugador de billar. Toque de primera de Julián. Alexis McAllister, que había empezado segundos antes una carrera hacia la nada, se volvió a encontrar con la pelota. Las ventajas de los que creen, de los que saben, y otro pase de primera para otro profeta de las buenas noticias. Otro que salió desde mitad de cancha hacia la nada porque siempre tuvo la esperanza de encontrarse con la pelota a metros del arco rival. Y los que creen merecen algo de ayuda divina, así que cuando Di María a toda velocidad definió, la pelota picó muy cerca suyo para pasar por encima del cuerpo de Lloris. 2-0. Ese gol es una obra colectiva sensacional. ¿Hubo algún gol más lindo en una final del mundo? Otra pregunta, ¿cuál es el ADN del futbolista argentino? ¿Existe? Durante mucho tiempo, cuando se veía a un europeo sacarse de encima con una gambeta a un marcador, se lo elogiaba diciendo que parecía salido del potrero de Valentín Alsina. Como si la habilidad fuera patrimonio nuestro, pero también como si fuera nuestro único commodity futbolístico. Ese gol, pero también el pique de Molina para el primero contra Países Bajos, el pase de Enzo a Julián contra Polonia o la pared a toda velocidad en el tercero a Francia, son obras colectivas resueltas con precisión, inteligencia, ritmo y habilidad. Las características del buen fútbol argentino y de cualquier equipo que se haya destacado en la historia sin importar dónde nacieron sus jugadores. Hay otra instancia en ese primer tiempo que habla del equipo, del funcionamiento colectivo y de la importancia de cada jugador. Deschamps, el conductor francés, decidió realizar 2 cambios antes de los 40 minutos. No había lesionados, sacó a 2 cracks, a Dembélé, valuado en más de 100 millones de dólares, y a Giroud, autor de 4 goles en el torneo y máximo goleador histórico de la selección francesa. El técnico en ese momento podría haber sacado a cualquier Casioto de sus jugadores, porque los argentinos los borraron de la cancha. Los superaron en cada centímetro cuadrado del campo de juego. No los dejaron patear al arco hasta bien entrado el segundo tiempo y generaron decenas de situaciones de desequilibrio ofensivo. Una actuación colectiva extraordinaria. Durante el Mundial, los cambios revitalizaron casi siempre al equipo. Se vio con claridad en el segundo tiempo con México y en los buenos tiempos suplementarios frente a Holanda y Francia. Eso habla no solo de buenas decisiones de un cuerpo técnico en estado de gracia, también es una muestra cabal de la profundidad del plantel, de su ductibilidad, de su riqueza y de que todos privilegiaron el logro deportivo al lucimiento personal. Nadie ponía mala cara por no jugar, ni declaraba en contra del técnico, ni dejaba filtrar a la prensa incomodidad, ni ingresaba desganado. No es tan común que los que fueron postergados, muchos habituales titulares, rindan cuando entren sin dejarse vencer por el enojo o el desánimo. Hasta hace unos pocos años, varios de estos jugadores claves del campeón del mundo jugaban en Defensa y Justicia. La afirmación no pretende desmerecer al equipo de Florencia Varela, al contrario, hay alguien que sabe ver el potencial de los jugadores. Los ejemplos ya son demasiados, sin valorizar las carreras de los jugadores y la decisión de Scaloni para depositar su confianza en ellos. Llegaron a Defensa porque no tenían posibilidades en otros clubes. Lisandro Martínez fue dejado de lado por Newell, por ser demasiado petizo para su puesto. Guido Rodríguez y Enzo Fernández no encontraron lugar en un River de superpoblado de jugadores rendidores. Enzo Pérez los tapó, y de títulos. Boca no valoró a Nahuel Molina. Armani conoció el éxito ya de grande, cuando atajaba en Deportivo Merlo. Si algún técnico en un entrenamiento con el fin de motivarlo le decía que atajando así llegaría a campeón del mundo, seguramente él hubiera pensado que se estaban burlando. Al Dibu le costó 10 años asentarse, conseguir ser titular en Inglaterra. Papu Gómez, tras quedar afuera de la consideración de Sampaoli en la recta final de las eliminatorias para el 2018, se debe haber desanimado y tal vez durante varios meses se convenció que su última chance de jugar un mundial había pasado. Los ejemplos se multiplican en este plantel, además de la capacidad técnica y de la disciplina. A los integrantes de este plantel los distingue su capacidad para seguir creyendo, para no bajar los brazos, para aprovechar cada oportunidad. Algunas décadas atrás eran muchos los que afirmaban que el de marcador de punta era el puesto más sencillo del equipo. Eso cambió, ya ni siquiera son marcadores de punta, ahora se los llama laterales. Ahora deben marcar, pero también ser una opción permanente en ataque.
Pasar por fuera, saber jugar por dentro, una novedad táctica de los últimos tiempos. Ya no revolean la pelota ni levantan al rival contra la línea, estrellándolo contra el alambrado. Están obligados a hacer recorridos de al menos 70 metros. Molina y Montiel hace más de un año y medio que pelean por un lugar, uno con más proyección, el otro más sólido en la marca. 4 años atrás nadie hubiera apostado por ellos. Molina tuvo un gran mundial y Montiel fue muy importante cuando le tocó ingresar. Del otro lado, dos veteranos del Mundial de Rusia, Acuña y Tagliafico, también con características muy diferentes. Un lustro atrás, Tagliafico le pidió a Holland, entonces técnico de Independiente, jugar de 3. Holland lo estaba poniendo de central. Tagliafico fue claro, para poder jugar en Europa y en la selección debía volver a su puesto natural. Sabía que de marcador central no podía marcar la diferencia. Esa inteligencia lo hizo conseguir sus objetivos y soportar los altibajos. Marcos Acuña es un jugador excepcional y que fue subvalorado durante años. Desde Zapala llegó callado y sin marketing incorporado, pero sí tiene una enorme inteligencia futbolística, pegada exquisita, amor propio, bajo perfil y una cualidad en la que no debe haber más de 2 jugadores en actividad en el mundo que lo superen en ese rubro. No pierde nunca la pelota, y si se pone de espalda y cubre al rival con la cola y esconde la pelota bajo la suela, pueden llegar a pasar minutos sin que cambie la posesión y sin que el juego salga de esos 2 panes de pasto en el que el huevo la pisa. Acuña llegó con una lesión crónica y hasta último momento corrió peligro su lugar en la lista final, pero pudo jugar y lo hizo como siempre. El huevo nunca deja pie a nadie. Los marcadores centrales tuvieron actuaciones contundentes. Cuti Romero venía también de una lesión y tardó en entrar en ritmo. Después impuso su fortaleza, su reincidumbre, pero siempre con inusual capacidad de pase. Otamendi estuvo a punto de ser jubilado varias veces en estos años, con la excusa de reprocharle algunos penales en contra. En realidad lo que le enrostraban eran los años de frustraciones. Con su rendimiento en los 7 partidos del Mundial, Nicolás Otamendi bloqueó cualquier crítica. No se le recuerda un nivel mayor en toda su trayectoria en la selección. Probablemente haya sido, junto al enmascarado Guardiol, el mejor en su puesto. Lisandro Martínez aportó su seriedad y su buen pie cada vez que se los necesitó, mostrando su crecimiento exponencial. Los 3 titulares imprevistos, los que nadie esperaba que se convirtieran en indiscutibles, fueron los que terminaron de darle la cariz al equipo. Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis McAllister, con su dinámica, su sacrificio, la aparición sorpresiva por cualquier sector de la cancha y, claro, su eficacia, terminaron siendo imprescindibles. Estuvieron preparados cuando les llegó la oportunidad y no la desaprovecharon. Paredes llegó como un indiscutido y debió salir del equipo titular después del primer partido. Su cara no cambió y fue importante cada vez que ingresó. Este mundial estaba destinado a no ser el de Rodrigo de Paul. Su perfil había subido mucho, demasiado. Pocos meses antes de varios tsunamis había conmovido su vida privada y profesional. Divorcio, romance con una estrella de la canción, nuevo equipo, suplencias recurrentes, actuaciones no demasiado convincentes. El debut fue como el del equipo, pobre. Las críticas llovieron sobre él. Muchos pensaron que se cumplía con una de las leyes no escritas del deporte profesional. Cuando un atleta aparece más en la página de espectáculo y en la sección de chismes que en la sección deportiva, su carrera entra en declive. Pero De Paul, con gran amor propio, un despliegue formidable, generosidad, su capacidad para hacer circular la pelota, su conexión permanente con Messi y la habilidad de detectar qué necesita el equipo, se erigió en pieza clave del campeón del mundo. Ángel Di María ayudó a destrabar el partido de México, haciendo lo que todo jugador argentino debió hacer en los últimos 16 años de la selección: buscar a Messi en los momentos complicados. Después se lesionó. Sin estar en condiciones, reapareció en los últimos 10 minutos del segundo tiempo suplementario para Holanda. Estuvo en varias ocasiones a centímetros de darnos el triunfo, hasta con un gol olímpico. Reapareció, por sorpresa, en la final. Se paró en la izquierda, lo venía haciendo por la derecha. Y a la usanza de un viejo wing izquierdo, enloqueció a Condé y a toda Francia. Le hicieron un penal y convirtió el segundo gol. Fue la descarga de todos los ataques y dejó en el camino a cada rival que se animó a ponerse enfrente. No hace mucho fue silbado por un estadio argentino y hasta fue insultado por un relator, amigo del poder, por un gol que ni siquiera había fallado él, sino un compañero. Quedó afuera de alguna convocatoria, pero él no se entregó. Se quejó con dolor. Dijo que quería seguir, que contaran con él. Avisó que tenía más para dar.
Pero no se quedó solo en las palabras, demostró su jerarquía y su entrega en cada partido. El resultado es bien conocido, otro título y otro gol en una final, Juegos Olímpicos, Copa América, Mundial. El Fideo es el hombre de los grandes momentos y claro, ya está junto a otros muy pocos en el Olimpo de la selección argentina. Hubo varios que se quedaron en la orilla. Las lesiones dejaron afuera de la lista a tres indiscutidos, Giovanni Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa. Tuvieron que ser reemplazados y no pudieron ser parte, pero aparecieron en las instancias definitorias para acompañar a sus compañeros, a sus amigos. El integrante 27 del plantel fue alguien que hace muchos meses sabía que no iba a poder jugar. El Kun Agüero debió abandonar el fútbol tras un problema cardíaco, pero con sus transmisiones por Twitch, su compañía persistente y esa amistad indiscutible con Messi acompañó todo el tiempo. La imagen de su entrada a la cancha a la carrera para abrazar a su amigo después de los penales, el festejo sincero y, en especial, el momento en que cargó a Messi sobre sus hombros en el momento en que tributó la copa al público argentino, definen la amistad y el involucramiento del Kun y del resto de los jugadores, los que estuvieron y los que fueron postergados, con el objetivo y con sus compañeros. Porque el que lleva en anda a Messi no es uno más, se trata de una leyenda del fútbol. Sergio Agüero es uno de los jugadores más importantes del siglo XXI. Nadie confiaba en Scaloni, solo él mismo, pero dio la talla. ¿Y de qué manera? Campeón del mundo. La falta de experiencia quizá le jugó a favor, sin vicios y sin desgaste. Tuvo un muy buen ojo al principio para modelar al plantel inicial, con el que trabajaría a lo largo del ciclo. Tuvo otra gran virtud, capacidad para aprender, para creer aún bajo el escrutinio público, crecer, y la presión de la alta competencia. Se rodeó de tres glorias del fútbol argentino moderno, tres grandes jugadores con larga experiencia como jugadores de la selección, con triunfos en sus equipos europeos, pero sin títulos con Argentina. Esa deuda, esa cuenta pendiente los impulsó. En este repaso falta alguien, fue tan evidente su aporte hasta que podría no hablarse de él. Fue la gran estrella del Mundial, el que decidió cada partido, el que impulsó a sus compañeros, el que los mejoró, el que hizo que todos se aglutinaran, que nadie sucumbiera a la presión. El mejor de todos, Lionel Messi, jugó un Mundial que había que ni siquiera los más soñadores imaginaron. Había alguien que sabía que eso podía suceder y que siempre lo supo, él mismo. Bueno, terminamos con el capítulo 1. ¿No me convidás un cafecito?